Hola, muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestra sesión de webinar Tableau se renueva 2020.3. Estamos muy contentos de que nos acompañen. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las novedades que la nueva versión de Tableau trae con nosotros. Me presento con ustedes, mi nombre es Mauro Morales y formo parte del equipo de VAN en la línea comercial de Tableau. El día de hoy estará Carla Sánchez y Ricardo Barajas compartiendo este contenido con nosotros y dejo el micrófono y la pantalla a ellos para que puedan platicarnos acerca de este tema. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Mau, por la introducción. Mi nombre es Ricardo Barajas, soy consultor BI en Devant. Y bueno, esta sesión, como bien lo decía Mau, es para mencionar algunas de las novedades que viene en esta versión de Tableau 2020.3. Para comenzar, vamos a ir con nuestra primera novedad, que esta es en SAP. Hay mejoras del conector en SAP HANA y algunas nuevas certificaciones en SAP. Vamos a poder conectarnos de forma nativa desde Tableau Desktop, Prep Server y también online. Otra de nuestras novedades es que hay mejoras en las relaciones. Ahora, al crear nuestras relaciones en las tablas, en nuestra fuente de datos, podemos ver que ahora en esa misma relación podemos crear campos calculados de relación. Es decir, si queremos crear algún campo calculado para que una de nuestras tablas se relacione con la otra, lo podemos hacer directamente desde la relación. Ya no es necesario que vayamos a la data o incluso hacer algún tipo de página en el servidor de Tableau. Otra de nuestras nuevas novedades son funciones para modelos predictivos. Estas funciones van más allá de la función analítica de la línea de tendencia para desarrollar un modelo que comprenda cómo se distribuyen los datos en torno a una línea de mejor correspondencia. Pues lo menciono una vez más, funciones para modelos predictivos. Otra de nuestras novedades es unión de archivos espaciales. Ahora bien, como lo podemos ver en esta pequeña imagen, vamos a poder crear nuestras uniones dentro del mismo Tableau Desktop en cuanto analicemos nuestra data, ya sea una relación en años, como lo podemos ver en el ejemplo, es una relación entre los años 2017, 2018 y 2019, y podemos crear la unión ahí mismo. Siguiendo con las novedades, hay mejora en el panel de datos. En nuestra parte superior izquierda vamos a tener un icono de filtro, en la cual pues vamos a poder filtrar ya sea por campos calculados, o si solo queremos ver las dimensiones, o si en alguno de nuestros datos o nuestros campos tenemos algún comentario, igual lo podemos filtrar por el tipo de comentarios. Explicar a los datos, mejora en la calificación de la explicación y soporte de relaciones de tablas. Esta mejora lo que nos quiere decir es que antes, en versiones anteriores en Explica los datos, no podíamos visualizar esta opción cuando en relaciones creadas. Ahora ya podemos hacerlo, ya si tenemos alguna relación, ya nos aparece esta opción de explicar los datos sobre esa relación. Operador IN para cálculos. Usa el operador IN para probar si un valor específico coincide con algún valor de lista de valores separados por comas o conjunto en campos combinados. Como podemos ver en el pequeño GIF, este operador es nuevo. En el GIF aparece un pequeño ejemplo de uso para este operador, pero es totalmente nuevo. Anteriormente no se tenía. Es para unir campos ya sea combinados en conjunto. Antes, para unir, si teníamos un conjunto creado, no nos permitía hacer un cálculo con ese mismo. Ahora con este operador IN sí se puede. Si usamos este operador, podemos incluso unir un campo con un conjunto. Advertencias de calidad de los datos en Tableau Desktop. Esta es muy útil. Ahora cuando nos conectemos a una base de datos que tenga algún tipo de error, como lo podemos ver en la imagen, nos va a lanzar una pequeña advertencia de que esa base de datos está maleada y que tenemos que hacer algunas correcciones antes de empezar a trabajar en ella. Mejoras en los mapas en segundo plano. Disfruta de una interfaz de usuario actualizada para agregar y administrar con mayor facilidad las conexiones de mapas externos. Anteriormente, cuando queríamos poner un mapa en segundo plano, tendríamos que ir a las capas de mapa para poder hacer la selección de la misma. Ahora, para una interfaz de usuario más dinámica, nos lo pone ya directamente en la opción de mapa, como lo podemos ver en el GIF, para que ya no tengamos que ir a las capas de mapa y buscar esa opción. Ya nos las pone directamente en mapas. Imágenes de extensión de dashboard.
Cuando generas un archivo .png o PDF, ahora aparecerá la imagen de la zona de extensión. Como bien lo podemos ver en la imagen, anteriormente esta parte de aquí abajo no nos aparecía, no aparecía la extensión de donde venía nuestra data. Ahora al descargar esta imagen, ya sea en .png o PDF, ya nos va a mostrar esta extensión. Asignación de licencias mediante inicio de usuario. Esta modalidad es muy útil tanto en Tableau Online como en Tableau Server, dado que ahora, lejos de asignar un rol específico o permanente para un usuario, podemos activar esta opción de que ese rol solo se le asigne cuando ese usuario vaya a iniciar sesión. Como podemos ver en la imagen, eso lo seleccionamos aquí abajito, asignar el rol cuando el usuario inicie. Por ejemplo, en esta imagen nos pone que es un Explorer que puede publicar. Ese rol solo se le va a asignar cuando el usuario. También en Tableau Online y Tableau Server tenemos una nueva pestaña que se llama Compartido conmigo. Esta pestaña también será muy útil, dado que en esa pestaña veremos todos los libros u hojas que están relacionadas con nosotros. Si nos etiquetaron, son de nuestro interés, podemos elegirlas o podemos decirla, si no las subimos nosotros, decirle a alguien que las comparta con nosotros, y automáticamente cuando nosotros entremos a nuestra sesión, ya sea de Tableau Online o Tableau Server, vamos a esta pestaña y allá aparecerán todos los libros u hojas que están relacionadas con nosotros. Incluir archivos incrustados en la lista de activos externos. De nuevo, en Tableau Online o Tableau Server, tenemos una pequeña pestaña que se llama Contenido Externo. Ahora nos es posible ver las tablas que están relacionadas a nuestras fuentes de datos. Simplemente vamos a esa pestaña de Contenido Externo, como lo podemos ver en el pequeño GIF. En la parte superior vamos a seleccionar que queremos ver las tablas y vamos a ver las tablas que están relacionadas a nuestros libros de trabajo. Acceso a filtros de fecha relativa en web. Compatibles con los lectores de pantalla, permiten realizar un análisis más relevante y completo. Esto también en Tableau Online o Tableau Server. Este nuevo filtro de fecha relativa nos permitirá hacer filtros en fecha más específicos, ya sea en una semana o trimestre específico, un año específico. Como lo podemos ver en el pequeño GIF, podemos seleccionar los últimos, los anteriores, el siguiente, o hacer un pequeño forecast e ir más adelante en algunos días o semanas. Pregunte los datos, sugerencia de preguntas personalizadas, soporte para filtros de fecha. Esta opción también es muy interesante, dado que ahora nuestra misma base de datos nos permitirá hacer pequeñas preguntas para que nos dé una respuesta en forma gráfica. Como lo podemos ver en el pequeño GIF, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Dame la suma de nuestros valores en métricas por la categoría. Al momento de darle Enter, nos va a lanzar esa pequeña respuesta. Esto nos ayuda mucho a simplificar muchas preguntas. También podemos editar lo que es el nombre. Por ejemplo, vemos que aquí los nombres están en inglés. Si a nosotros nos incomoda un poco verlo en inglés, podemos editarlo y cambiarlo a español y va a permanecer en la data sin ningún problema. Escribe en bases de datos externas en Tableau Prep. Esta función ha sido pedida por mucho tiempo. Ahora ya vamos a poder hacerlo. Ya vamos a poder escribir nuestras bases externas. Almacena los datos preparados en Prep Builder, gobierna y adapta tus bases de datos al brindar una experiencia de mapeo de campo directo y visual. Como bien se los dije, vienen pidiendo mucho esta función y ahora ya podemos hacerla en Tableau Prep sin ningún problema. Pasos de grupo en Tableau Prep. Esta función también es muy útil cuando tenemos un flujo muy largo y queremos agruparlo. Bueno, ahora podemos hacerlo. Como podemos ver en la imagen, tenemos esta pequeña carpetita aquí arriba que nos va a decir, ¿sabes qué? Este es mi grupo 1. Y yo lo siento muy largo, quiero concentrarme en mi siguiente parte del flujo. Bueno, puedo contraer esto que estoy seleccionando a este grupo y así solo concentrarme en mi siguiente parte del flujo. Recomendaciones de vista en Tableau Mobile. Esta opción también es muy interesante, dado que para los usuarios o personas que están acostumbradas a usar Tableau Mobile, ahora cuando abramos un libro de trabajo, este mismo nos va a lanzar unas opciones de visualización. Disculpen. Nos va a lanzar unas opciones de visualización para que se adapte mejor a la pantalla de nuestro teléfono celular y no haya problemas como al momento de estarlo visualizando. Estas serían algunas de las novedades que abarca Tableau 2020.3 y ahora vamos a ver algunos ejemplos que nos va a presentar nuestra consultora Carla Sánchez. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Voy a mostrarles en un momento algunos de estos nuevos features que tenemos en la versión 2020.3. Y bueno, pues de nuevo darles la bienvenida a esta breve sesión en donde vamos a platicarles un poco de las funcionalidades nuevas de la versión 2020.3. Para ello, bueno, vamos a trabajar libros de trabajo, en este caso uno en la versión 2020.2 que vamos a identificar en esta parte superior y vamos a trabajar con otro con la versión actual que sería la 2020.3. Dentro de las primeras notas que tenemos respecto a mejoras que hay en la versión actual, bueno, pues resulta que ahora nosotros ya sabemos o ya conocemos que podemos hacer relaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nosotros teniendo ya sea la misma o diferentes fuentes de datos, vamos a poder agregar algunas tablas o en caso de que tengamos archivos de Excel, algunas hojas de Excel para poder relacionarlas entre sí mediante esta capa y poder trabajarlo directamente en nuestras hojas de trabajo. Pues bien, en la versión actual, si nosotros hacemos el arrastrar nuestra tabla, que en este caso son devoluciones, nos va a marcar en automático esta relación. Voy a irme a la versión anterior, que es esta que está aquí. Voy a mostrar el mismo ejercicio que es teniendo esta pequeña hoja aquí de devoluciones. La voy a arrastrar hacia el lienzo y veamos que en esta versión anterior, que es la 2020.2, bueno, puedo ver que está compuesto un ID en dos campos. Voy a cerrar un momento esta pestañita de por acá. Cuando yo seleccione mi tabla de compras, voy a buscar el campo que es mi llave, en este caso es un ID del pedido, y voy a ver cómo está conformada. Aquí vemos que trae tres secciones, es MX, el año, y posteriormente los IDs que la identifican. Si yo me voy a revisar lo que es la siguiente tabla, aquí voy a tener lo mismo, el MX, el año y posteriormente un carácter o los caracteres de cada pedido. Lo primero que voy a hacer aquí es cambiar el tipo de dato para que podamos relacionar estos dos campos. Y como les comentaba, esta versión es la 2020.2, entonces cuando intente editar la relación, aquí lo único que me va a adjuntar es el ID, pero de la primera sección. En este caso, únicamente tomará en cuenta lo que es MX y el año, con el ID del pedido. Esta unión es incorrecta porque necesitamos traer prácticamente todos los elementos de los pedidos. En la versión actual, que es la 2020.3, vamos a ver esta relación. Si se fijan aquí, ahora ya traemos un elemento que es un operador, que es el signo de igual. Aquí podemos empezar ahora sí a jugar y crear algunos cálculos de relación. Por ejemplo, voy a darle clic en editar y me va a aparecer el siguiente cuadro en donde voy a poder agregar lo que es el siguiente elemento. Aquí ya tenemos lo que es el ID del pedido y nos faltaría agregar lo que es el campo de pedido. Ok. Aquí olvidé hacer un paso anterior, como en el de la versión 2020.2, que es crear este como un estilo de cadena. Ahí ya lo tengo. Vamos a abrirlo aquí. Voy a darle clic en el campo, editar cálculo de relación y ahora sí voy a agregar lo que es el campo pedido. Con esto, ahora sí me va a hacer la unión correcta entre la relación de la tabla de compras y la de devoluciones. Como verán, esto es únicamente en la versión 2020.3. Anteriormente, ese era un tema que teníamos que resolver creando otro campo adicional y bueno, en esta versión actual ya es algo que podemos realizar sin ningún problema. La siguiente novedad, voy a irme a mi versión 2020.2. Voy a abrir esta hoja que dice explica los datos. Si se fijaron, yo dejé la relación en la tabla de compras, es decir, tengo la relación con la de devoluciones. Y ahora yo necesito entrar a lo que es explique los datos. Si yo le doy clic acá, si se fijan, no me aparece la opción que era un foquito para ver la parte de explique a los datos. Esto es porque tengo una relación en esta fuente de datos. Ahora, si yo me cambio a la versión del dashboard actual,
Voy a irme a la misma hoja de explica los datos. Tengo una relación acá y cuando yo le dé clic voy a poder ver el foquito. Este foquito me va a abrir la ventana de lo que es explique los datos, que es esto que vemos por acá. Esto prácticamente es muy similar, si no es que es lo mismo, de la versión anterior, que nos va a meter un resumen, en este caso del promedio de ventas, y nos va a empezar a explicar por qué las copiadoras se comportan así eh, para esta fuente de datos. Además, nos va a dar información respecto a los valores extremos. Esta información es la misma que nos proporciona en la versión anterior. Sin embargo, no la puede mostrar debido a que yo tengo una relación creada en la versión anterior. Entonces, a partir de ahora, bueno, vamos a poder revisar todos estos elementos, no importando que tengamos una relación creada. Aquí en la parte inferior vamos a tener lo que son los campos que utiliza explique a los datos. Cuando nosotros lo abrimos, vamos a darnos cuenta que vamos a tener estas dos secciones, que son de la tabla directamente de compras y de la tabla de devoluciones. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si nosotros no queremos que explique a los datos, tome en cuenta o analice los campos de mi segunda tabla, los voy a desmarcar directamente desde aquí, le voy a dar en aceptar y va a volver a hacer el análisis. Esto mismo de seleccionar los campos, yo lo podría hacer directamente en el menú de datos. Selecciono lo que es mi fuente de datos de compras y desde aquí busco la opción seleccione campos para explique a los datos. Y vuelve a aparecer esa misma opción que son la primera tabla y las opciones de la segunda tabla. Entonces, esta es una nueva, una adición que se puede hacer ahora, además de que ya tengamos las relaciones que podemos editar y crear cálculos, bueno, pues también podemos usar explique a los datos, aun cuando tengamos las relaciones. Otra característica que se acaba de seleccionar o de lanzar en esta nueva versión es el filtrar los campos. Nosotros tenemos en nuestro panel de datos una opción que nos dice buscar. Aquí sabemos que pues si nosotros empezamos a teclear algún nombre del campo, nos va a empezar a hacer la selección. Sin embargo, ahora tenemos este pequeño embudo a un lado que dice filtrar por. Si lo seleccionamos, vamos a ver las opciones de filtrar por cálculo, es decir, me va a mostrar únicamente los campos calculados que yo tenga en esta fuente de datos. Puedo seleccionar únicamente las dimensiones y me va a mostrar de ambas tablas solamente las dimensiones. Puedo filtrar por medidas. Si se fijan, también me hace esta distinción entre la tabla de compras y la tabla de devoluciones. Y finalmente yo puedo seleccionar los campos que traigan algún comentario. En este caso, bueno, tengo un conjunto al cual le asignaron un comentario y puedo verlo por medio de este filtro. Esto nos ayuda porque tenemos una mejor navegación con nuestra información y podemos facilitar el filtrado de los datos, aun cuando tengamos listas grandes dentro de nuestras fuentes de datos. Ahora pasamos a lo que es el operador IN. Voy a irme a esta opción de aquí, que es el operador IN. Voy a esperar a que cargue mi mapa. Yo tengo un mapa aquí pintado únicamente a nivel de países. Y por acá voy a tener dos campos. Estos campos se los voy a mostrar. La opción 1 está elaborada con un case. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Bueno, resulta que yo necesito que de mi campo país, quiero identificar cuando esté en estos 4 países, se trate de la región 2. Yo necesito dividirlo en 2 regiones, la región 1 y región 2. Pero la región 2, bueno, se compone únicamente de estos 4 países. La opción 1 es hacer este campo que se llama opción 1 case y bueno, es empezar a asignarle la etiqueta de región 2. Tengo otra opción por acá que es con un if, en donde yo puedo empezar a preguntar si dentro del campo de país tengo cualquiera de estos valores, bueno, pues que entonces me asigne lo que es la región 2. ¿Cómo identifico a la región 1? Bueno, yo por acá hice un conjunto que si lo edito, esta es mi región 1.
Se compone de Cuba, El Salvador, Guatemala y México. Ahora con el operador IN, yo puedo buscar ya sea los 4 valores que tenía en cualquiera de estos 2 campos, así como los valores de mi conjunto. Todo eso en un solo campo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a darle en crear el campo calculado, voy a colocar lo que es mi función de IN y voy a comenzar con un case. Voy a volver a preguntar por lo que es mi campo de país y ahora voy a empezar a colocar los diferentes valores que yo tenía en mis campos. Voy a colocar when in y voy a colocar los 4 valores de los países que son Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Es decir, si país está, si estos 4 valores se encuentran en mi campo de país, entonces voy a colocarle región 2. Después voy a preguntar, ok, bueno, ahora quiero saber si están en mi región 1. Mi región 1 está dada por mi conjunto, mi país conjunto. Entonces, cuando estén ahí, voy a decirle que estos se tratan de mi región 1. Y finalizo el campo. Este operador me va a ahorrar crear 2 campos calculados, que en este caso es el que identifique como región 1 y el que identifique como región 2. Los voy a hacer en uno solo. Voy a darle clic en aceptar. Voy a llevarlo aquí a mi filtro y voy a seleccionar solamente la región 1 y la región 2. Ahora sí, yo ya los tengo aquí separados y voy a agregarlo ahora a lo que es el color para poder distinguir tanto la región 1 como la región 2. Entonces, este operador IN nos puede ayudar en diferentes campos, no necesariamente debe ser como este ejemplo, pero bueno, ya nos puede ahorrar algunas líneas de código que generalmente teníamos que estar haciendo cuando evaluábamos diferentes valores dentro de un campo o con campos combinados o con conjuntos. Entonces, este operador, pues bueno, nos va a ayudar para agilizar todas esas operaciones. Después, esto es en cuanto a la versión actual. Si nos movemos nuevamente a lo que es la versión 2020.2, vamos a mostrar aquí lo que es una fuente de datos que está conectada a lo que es mi Tableau Server. Es una fuente publicada. Esta fuente, bueno, pues si se fijan, no nos da más que el icono de que se trata de una fuente que está publicada. Si me voy a mi versión actual, voy a desplegarlo desde acá, aquí me aparece un error. Aquí voy a cerrar mi sesión. Sí. Esta es la versión actual. Y lo que quiero que vean es que ahora cuando nosotros tenemos una fuente de datos conectada, nos va a aparecer el siguiente mensaje, que es este que tenemos aquí. Es una advertencia. Significa que esta fuente de datos tiene una advertencia habilitada directamente desde Tableau Online o desde el Tableau Server. Vamos a ver esta advertencia. Es la misma fuente de datos que tenemos aquí en nuestro dashboard actual que la que tenemos en la versión 2020.2. Sin embargo, esta no nos arroja esa advertencia. Entonces, bueno, ahora vamos a poder estar más al tanto de lo que esté sucediendo con nuestros datos porque nos va a arrojar las advertencias en cuanto la coloquen directamente desde nuestro servidor. Entonces, voy a pasar a lo que es mi servidor, voy a buscar las fuentes de datos y es esta que tengo aquí, que es Supertienda. Y al yo abrirla, me voy a dar cuenta que está efectivamente aquí la advertencia. Esta advertencia me dice que se trata de datos obsoletos. Esta advertencia se puede colocar directamente desde la fuente de datos, en esta opción de aquí, advertencia de calidad. Y bueno, además de que sea visible para cada persona o cada usuario que utiliza esta fuente de datos, pues nos puede arrojar este mensaje también, que bueno, los datos contenidos en esta fuente de datos han dejado de ser utilizados por el área de desarrollo.
Entonces, esta advertencia ahora le va a aparecer a los usuarios que tengan acceso. Y es la misma, bueno, el mismo icono que tenemos en nuestra versión de 2020.3. Ahora podemos verla en esta parte de aquí. Es una de las mejoras. Y ya que estamos directamente en lo que es nuestro Tableau Server o Tableau Online, vamos a ver lo que son las preguntas sugeridas. Es una de las novedades que tiene Pregunte a los datos. ¿De qué se tratan? Bueno, pues ya sabemos que Pregunta a los datos hace un análisis de toda nuestra fuente de datos que tenemos aquí y, bueno, basándose en eso, podemos nosotros empezar a preguntar lo que necesitamos saber. Tableau ahora hace unas preguntas sugeridas que las categoriza en estos segmentos. Primero, las coloca en análisis de datos básico. Aquí vamos a ver algunas de las preguntas que podríamos nosotros hacer a la fuente de datos. Después tenemos lo que son fecha y hora. Significa que aquí podemos empezar a preguntar a los datos, pero basándonos en las posibles fechas que contenga nuestra fuente de datos. También tenemos por aquí los filtros, es decir, si queremos analizar únicamente algún segmento, alguna categoría, bueno, pues aquí también nos arroja lo que es esta sugerencia de pregunta. Y finalmente los tipos de visualización, en realidad estos van a ser casi siempre los mismos porque no dependen tanto de los datos, es decir, no trae el nombre de los campos. Sin embargo, sí nos va a poder dar una idea de qué tipo de gráfico podríamos nosotros desplegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, podemos seleccionar alguno de los que ya están aquí precargados o nosotros podemos empezar a generar esas preguntas. Entonces, ¿qué hacemos para generar una? Bueno, le damos clic aquí en el símbolo de más para añadir la pregunta y aquí lo primero que tenemos que hacer es poner cuál es el texto que se debe demostrar. Por ejemplo, yo voy a generar la pregunta de ¿cuál es el total de unidades vendidas? Esta es una pregunta a nivel de negocio. O sea, una persona o un usuario va a venir y va a preguntar o va a querer saber cuál es el total de las unidades vendidas de esta fuente de datos. En el resultado coincidente vamos a colocar lo que es la fórmula con la cual va a buscarlo, pregunte a los datos. En este caso, yo sé que el campo de cantidad es el que muestra las unidades. Entonces voy a colocar sum of cantidad para que esto sea lo que se ejecute cuando yo seleccione esta pregunta. Voy a darle clic aquí en guardar y ahora vamos a ver justamente esa pregunta que yo acabo de hacer en esta lista. Esto lo va a poder ver cualquier usuario que tenga acceso a esta fuente de datos. ¿Para qué nos va a servir entonces? Bueno, pues para empezar a generar un poco más adecuadas las preguntas de negocio, porque probablemente los usuarios que vengan a hacer esas preguntas a lo que es pregunta a los datos, pues bueno, no van a tener a lo mejor el concepto o el conocimiento de a qué se refiere cada uno de los campos. Sin embargo, si les empezamos a dar las preguntas a nivel de negocio, pues para ellos va a ser mucho más sencillo empezar a analizar la información. Posteriormente, al darle clic, pues nos va a traer a lo que es esta pequeña hoja de trabajo en donde se va a desplegar lo que acabo de preguntar, que era, bueno, ¿cuál es el total de unidades vendidas? Pues ya me da ese total en esta parte inferior. Ahora yo quisiera empezar a agregar más detalles. Por ejemplo, yo quisiera saber que esa suma de cantidades me la arroje, pero por segmento. Voy a agregar esta oración aquí y ahora me va a desplegar a nivel de cada segmento que tengo en mi fuente de datos, que en este caso son clientes, empresas y pequeñas empresas, pues voy a empezar a obtener lo que son los totales de unidades vendidas para cada una de ellas. Yo quisiera saber más allá, ¿no? Ya tengo ahora cuánto vendo o cuántas unidades tengo para cada segmento. Ahora yo quisiera saber cuántas he tenido en los últimos 2 años, ¿no? Voy a colocar, aquí está. Me va a mandar la opción de fecha de envío, que seguramente es uno de los campos que tengo aquí.
Voy a seleccionar, es decir, ahora tomando en cuenta esa fecha, me va a mostrar las ventas para cada uno de estos segmentos. Y si yo quisiera obtener además ese detalle, pero por año, voy a colocarlo aquí, by year. Ahora yo puedo ver lo que son las ventas o las unidades de 2019 y las que tengo en 2020. Ajá, esto para cada uno de los segmentos. En este caso, el azul es cliente, el naranja es empresa y el rojo es pequeña empresa. Ahora, yo puedo guardar este pequeño análisis porque, bueno, ya es algo que yo puedo preguntar directamente a los datos. Sin embargo, yo podría empezar a hacer algo más con esta parte de aquí y que sea un poco más flexible. Si ya terminé de preguntarle, puedo darle aquí en guardar como. Voy a colocarlo en el proyecto. A este le voy a colocar que sean fechas. Le voy a dar en guardar y ahora me va a desplegar la vista de esta hoja que acabo de crear. Aquí está. Si se fijan, aquí nos dice que hay advertencias importantes sobre la calidad de datos que afectan esta vista. Esto es por la pequeña o el pequeño warning que veíamos en amarillo en la fuente de datos, por eso se despliega aquí. Entonces ya estamos aquí, le puedo dar clic en editar. Recordemos que es una hoja de trabajo, entonces cuando le dé clic en editar me va a aparecer la edición web, así como si estuviéramos en lo que es Tableau Desktop. Y yo puedo ahora mostrar este filtro. Este filtro, ahora, ¿qué tiene de relevante? Bueno, pues resulta que anteriormente o en versiones pasadas no podríamos desplegar este tipo de filtro de fechas relativas, es decir, que nos empiece a mostrar los últimos 3 años, por ejemplo. Si yo le muevo aquí para que muestre los últimos 3 años, me va a agregar lo que es el año de 2018. Y si agrego finalmente otro año, bueno, si mis datos lo permiten o es que traen esa información, vamos a poder ver entonces cuál es la distribución de unidades para cada uno de estos años. Este filtro, si ahora yo lo muestro, que en este caso ya lo tengo aquí, le voy a dar clic en guardar. Lo voy a cerrar para poder ver la otra vista. Voy a cerrar la advertencia y ahora sí aparece aquí este filtro. Entonces ahora yo podría empezar a jugar con los datos. Obviamente debo de tener la granularidad y los debo tener aquí en la vista para que me pueda desplegar de manera relativa. ¿Esto para qué? Pues obviamente si nosotros no sabemos específicamente cuántos años comprenden en la fuente de datos, pues para no estarlo calculando podemos empezar a preguntar pues por los últimos meses, las últimas semanas, los últimos 3 o 2 trimestres y va a hacer el cálculo directamente de acuerdo a las fechas que estén contenidas en nuestra fuente de datos. Y finalmente por acá una de las opciones nuevas es que si yo le doy clic en descargar, ahora en la parte de tabulación cruzada, yo puedo seleccionar lo que son los dos formatos, ya sea seleccionar un archivo de Excel o un archivo CSV, además de que si aquí aparecen diferentes hojas en nuestro dashboard, pues bueno, podemos seleccionar únicamente las hojas que necesitemos incluir en este archivo. Entonces, esta es una de las nuevas también funcionalidades que acaban de salir con esta versión 2020.3. Me voy a regresar un poco a esta sección de explorar para mostrarles la última característica, que es la pestaña de compartido conmigo. Aquí lo que vamos a ver son todos esos elementos, ya sean fuentes de datos, proyectos, libros de trabajo, vistas o flujos de datos, que alguien más o que otro usuario haya compartido con nosotros, es decir, que nos mandó por correo eh, para que pudiéramos entrar a ver esa fuente de datos o ese libro de trabajo, pues bueno, ahora tengo una sección especial. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, pues para que no tengamos que ir a explorar y empezar a buscar o a llegar hasta ese proyecto en particular, sino que si ya lo compartieron conmigo, bueno, pues tengo una sección especial en donde voy a poder tener un acceso rápido, ¿no? Ya si estos quiero agregarlos a lo que son mis elementos favoritos, pues bueno, eso puede ser algo que
que podría colocarlos en la pestaña de aquí arriba, pero si no son tan relevantes, sin embargo, yo sé que alguien más los está compartiendo y necesito revisarlos, ahora puedo ir directamente a esta sección y revisar quién ha compartido conmigo esa información para que yo pueda tener acceso libre a esta sección. Y pues bueno, rápidamente ese fue un vistazo a algunas de las novedades que tenemos. No sé si por ahí hay alguna duda o pregunta en el chat para que nosotros podamos irlo resolviendo. No, Car, por el momento no tenemos ninguna duda en el chat. Queremos invitarlos a que si tienen alguna duda, algún comentario, lo puedan colocar en la bandeja de dudas, de preguntas en el chat y poder resolverlas en línea. Perfecto, mientras nos colocan sus dudas, vamos a publicar aquí en la pantalla nuestros próximos eventos. Las semanas pasadas estuvo el Tableau Conference y habrá algunas sesiones importantes que quedaron on demand. Próximamente las estaremos publicando en nuestras redes sociales. Vienen en pantalla también creando aplicaciones data en tiempo real, mejores prácticas de visualización con Tableau y Data Warehouse o Data Lake, ¿qué es mejor? Tenemos algunas dudas, aquí las vamos a ir respondiendo. Dice, ¿existe alguna versión gratuita? Existe una versión prueba de Tableau. Con gusto, Lucio, te estaré contactando para hacerte llegar esta versión y puedas utilizarla. Dice, por favor, dice, precio, por favor, de licencia para Colombia y a nivel personal, no empresarial, sería la licencia. Alexander, igual terminando la llamada, me estaré poniendo en contacto contigo para poder compartirte este dato. Rommel Ruiz nos dice, ¿hay conector para Elasticsearch? Me parece que nativo no, pero podría buscarse ahí un ODBC o un JDBC. Perfecto, tenemos una duda más. Dice, hola, ¿el warning de calidad en qué se basa? ¿Cuáles elementos considera TV, Tableau, me imagino, para hacer ese alertamiento? Sí, claro, John. El warning en realidad es manual, es decir, el usuario que conoce la fuente de datos determina por qué se está levantando o por qué se debería levantar este warning. Entonces, si a ese usuario le avisan que va a haber un cambio o que en realidad la fuente de datos va a cambiar en algún campo o algo adicional, pues es quien debe levantar como tal este warning. No es Tableau quien gestiona esta parte de saber si los datos están mal o no están mal. O sea, realmente depende del usuario, que es quien debe definir por qué se levantaría este warning. De hecho, por eso podemos colocar lo que es una breve descripción para darle a los usuarios pues el detalle de qué se trata, ¿no? Entonces, dice, entonces es una notificación de usuario no automática. Correcto, sí. Necesita habilitarla un usuario que tenga el acceso a la fuente de datos. Tableau no lo hace en automático. Hay que hacerlo manual. Perfecto. Muchas gracias, Carla. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna duda o comentario con nosotros? Queremos invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube encontrarán esta sesión que acabamos de tener para que puedan volver a consultar los ejercicios que Carla y la explicación que Ricardo nos dieron sobre estos nuevos features de la versión de Tableau 2020.3. De igual forma, en nuestro LinkedIn, Twitter y Facebook van a poder encontrar los links y enlaces para que puedan ir a nuestros siguientes eventos. Si tienen alguna duda, voy a colocar mis datos en el chat para que se puedan acercarse a un servidor y poder seguir con una charla o una sesión de manera inmediata con ustedes. Perfecto, acaban de colocar una duda más y no queremos terminar la sesión sin contestarla. Dice, por centiles, ¿tú sabes dónde puedo buscar? Bueno, la nueva función, que son justamente podemos usar lo que son percentiles. Ahí en el detalle, cuando tú la colocas en crear el campo calculado, te da una breve descripción de la función, ¿no? De cómo puedes utilizarla. Entonces ahí
Si quisieras aún más detalle, pues también tenemos lo que es la documentación directa de Tableau, pero cuando te despliega el campo, tú puedes ver ahí un breve detalle, incluso te da un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. Perfecto, Carla. Pues muchísimas gracias a ti, Ricardo, por el contenido y también muchas gracias porque pudieron acompañarnos a esta sesión. Esperamos seguir en conversaciones con ustedes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.